Buenas noches, hermanos. Es un placer nuevamente conectarnos para empezar nuestra reunión de este domingo, una reunión donde una vez más vamos a tener la oportunidad de exponer la palabra del Señor y a la vez también saludar a nuestros hermanos y personas que nos acompañan por Facebook. Así que es un placer tenerlos con nosotros en esta noche. ¿Qué te parece si me acompañas a cantar algunas alabanzas donde a través de cada verso podemos nosotros dar testimonio de la obra perfecta de nuestro Señor Jesús? Recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón ya goza de tu luz, perfecta salvación que viene de tu mano, seguridad por la eternidad. Recibe hoy esta canción, en son de adoración, gloria al Cordero que murió por mí en aquella cruz, cuando su sangre derramó por todo pecado, sumado es declaró y la salvación nos dio. Recibe hoy, Señor, la gloria y la honra. Mi corazón que goza de tu luz, perfecta salvación que viene de tu mano, seguridad por la eternidad. Recibe esta canción en son de adoración, gloria al Cordero que murió por mí en aquella cruz, cuando su sangre derramó por todo pecador, consumado es declaró y la salvación nos dio. Recibe hoy esta canción, gloria al Cordero que murió, cuando su sangre derramó por todo pecador, consumado es declaró y la salvación nos dio. Y la salvación nos dio. Y la salvación nos dio. Qué grandes verdades dice esta alabanza, ¿no? Recibe hoy, Señor, nuestra adoración por la sangre que Él derramó allí en la cruz. Y bueno, agradezcamos a Dios porque Él nos ha dado el privilegio de una vez más estar reunidos. ¿Qué te parece si me acompañas a orar y encomendar a nuestro Dios este tiempo? Amado Padre Celestial, te damos gracias por darnos la vida y la oportunidad de estar una vez más aquí, congregados para poder escuchar tu palabra, recordar el amor que tú nos has dado al mandar a tu Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y hoy se va a exponer esas buenas nuevas para personas que todavía no te conocen, están a tiempo, y a través de estas alabanzas también podemos dar testimonio. Bendice esta reunión desde el inicio al siervo que va a traer tu palabra, nuestros corazones entendiendo el mensaje. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, quizás uno se pregunta estos momentos de malestar, ¿no? Lo que estamos viviendo en todo el mundo, y decir, ay, no hay solución para nada. Pues te digo, no hay problemas que Dios no los resuelva. Todo está bajo su control. No hay problemas que Dios no lo resuelva.
hay montañas que mover no puedan. Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma. Hondos pesares no habrá, Dios te conforta. Y Él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él me sostendrá. Y Él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él me sostendrá. Una vez más. No hay problemas que Dios no lo resuelva. No hay montaña que mover no pueda. Tormenta oscura no habrá, Dios trae la calma. Hondos pesares no habrá, Dios me conforta. Y esto mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él me sostendrá. Y Él solo mis cargas llevó sobre sus hombros. Yo sé, mi hermano, que Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él te sostendrá. Qué seguridad de tener a ese Dios tan poderoso, de decir, Él me sostendrá en momentos quizás de prueba que hoy muchos estamos pasando. Y ahí confiadamente puedes decir, Él te sostendrá. Bueno, en esta noche tenemos un invitado especial quien va a estar ministrando la palabra del Señor, nuestro hermano Pedro Torres. Para nosotros es un placer tenerlo por nuestro medio, hermanos, conectado. Esta noche usted va a estar compartiendo, así que reciba los saludos de la Iglesia Cristiana. Le saludo la paz del Señor también, hermano Pedro. Y antes de darle el paso al mensaje, ¿qué les parece si me acompañan a cantar un himno más, el 59, lo cual dice en uno de sus versos: Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor. Es por eso que encontramos un amigo en Él, ¿no? Hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Me consuela mi tristeza, me quita todo alma, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte poderoso protector. Del mundo yo me aparto y toda vanidad para consagrar mi vida a mi Señor.
Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá. Y entre tanto me prepara un lugar en la casa de su padre, nación bendecida. El creyente tiempo me la devorar. Llegando a la gloria, con él yo estaré y contemplaré su rostro siempre allí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Esas grandes cosas que Cristo ha hecho para mí, lo vamos a escuchar a través de nuestro hermano Pedro Ruiz, y una vez más darle la bienvenida, hermano. Pedro Torres. Muchas gracias, hermano. Creo que veo ahí la familia Sánchez. Qué lindo verlos juntos, los padres y también los niños cantándole al Señor, dirigiendo este tiempo de alabanza. De verdad, hermanos, es un enorme privilegio el hecho de poder compartir con ustedes en esta noche. Hace varios años atrás estuve con mi esposa de paso por Camiri y no tuvimos el gozo de estar en un día de reunión. Tengo que remontarme a mi época de soltero, si no me equivoco, cuando estuve de paso por Camiri y pude saludar. En aquel entonces estaba el hermano Eugenio Train y el hermano Marcos Mati, que creo que está también en sala en esta noche. Y pude conocer a los hermanos. Y claro, en una ocasión fuimos con mi esposa, ahora recuerdo, y saludamos allá al hermano Juan Cuellar, a su esposa. Y tenemos así algunos recuerdos de hermanos en la fe, a quienes hemos saludado, a quienes hemos conocido durante años atrás a la ciudad de Camiri. Bueno, gracias a Dios que podemos en esta noche vernos, compartir, y gracias también a la pandemia. Creo que si no hubiera sido por la pandemia, yo no pudiera estar con nosotros en esta ocasión, ¿no es cierto? Pero el Señor tiene todo bajo control y por eso me siento muy, pero muy privilegiado. Veo allá al hermano Guillermo Villarruel, también un saludo cordial para él. Un saludo cordial también a mi amigo, el hermano Andrés, que está allá en Camiri también. Y bueno, a todos los hermanos, deseo que el Señor pueda hablar en esta noche. Le mando un fraterno saludo en el amor del Señor. ¿Qué les parece si antes de abrir la Biblia podemos orar en este momento y pedir la sabiduría, pedir la guía del Espíritu Santo en este tiempo? Oremos. Señor amado, gracias por esta noche. Gracias, Señor, que podemos compartir con los hermanos de la Iglesia Cristiana de Camiri. Y gracias, Señor, que tú estás presente aquí, pero también allá en cada uno de los hogares. Y gracias que tu Espíritu Santo, Señor, va a tomar tu palabra para hablar a cada corazón en esta noche. Pedimos tu sabiduría, pedimos tu guía, pedimos un corazón, Señor, receptivo para atesorar tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, les invito, hermanos, a abrir la Biblia en Mateo, el capítulo 24. Y estoy seguro que cuando mencionamos Mateo 24, muchas personas pueden decir, bueno, en estos últimos tiempos es un texto muy trillado, ¿no es cierto? Un texto muy, pero muy trillado.
Sin embargo, yo quiero que podamos en esta noche por lo menos extraer algunas de las verdades que encontramos en este capítulo 24, particularmente los primeros versículos, para que de alguna manera seamos motivados en nuestra esperanza bienaventurada, la cual nos habla del regreso del Señor Jesús. Veamos lo que dice Mateo 24, el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ahora, hagamos una aclaración en primer lugar en esta noche. Hay que recordar que esta fue la última vez que el Señor visitó el templo. Posteriormente va a ser crucificado y bueno, después de resucitar al tercer día, ya tuvo un ministerio muy diferente. Pero esto que acabamos de leer acá es en verdad la última vez que el Señor estuvo en el templo. En verdad estaba saliendo ya del templo. Hay que recordar que cuando estuvo en el templo, habló con un lenguaje bastante duro, bastante fuerte contra los escribas, contra los fariseos. Entre otras cosas, le dice que eran ciegos, guías de ciegos, sepulcros blanqueados. Bueno, tantas expresiones fuertes el Señor utilizó para hablar de la religiosidad de este grupo, como eran los escribas y también como fueron los fariseos. Y ahora al salir del templo, dice aquí la palabra, ya se iban y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Pareciera que el ambiente en el cual iban los discípulos con el Señor era un poco tenso, ¿no? ¿En base a qué? En base a ese discurso que el Señor dio contra los escribas, contra los fariseos, y parece que el Señor estaba un poco tenso y los discípulos también. Y una de las maneras de un poco romper el hielo y una forma de quitar esa tensión por ahí, los discípulos le mostraron el templo al Señor. Mirá lo que dice que los discípulos se acercaron y le mostraron los edificios del templo. Sin duda alguna era una causa de orgullo para el judío mostrar la estructura de ese edificio tan prominente. Versículo 2 dice, respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando nosotros vemos este versículo, nosotros no le damos mucha importancia. Sin embargo, cuando el Señor habló, cuando el Señor dijo estas palabras, en verdad él estaba profetizando. Y él cuando vio que los discípulos le mostraban los edificios del templo, él pudo decir, ahí no va a quedar nada. Todo va a ser destruido, todo completamente destruido. No quedará piedra sobre piedra. Es una profecía. Bueno, esa profecía se cumple unos años más tarde. Ustedes saben, el general Tito, un general romano, vino, sitió Jerusalén, la destruyó la ciudad y destruyó el templo, y dice que para extraer las riquezas que había en el templo tuvo que quitar piedra sobre piedra porque lo había incendiado y todo el oro, toda la riqueza que había dentro se metió entre las piedras y tuvieron que destruir el templo piedra sobre piedra. O sea, esa profecía del Señor Jesús, que ese templo iba a ser destruida, se cumple en el año 70 y realmente lo que él dijo, querido hermano, tiene mucho para decirnos. ¿Por qué? Porque a continuación, mira lo que dice el versículo siguiente, el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, eso significa que ya habían salido del templo, el Señor ya había hablado que el templo va a ser destruido y ahora estaban en su lugar preferido del Señor, el monte de los olivos, que es una colina que queda arriba de la ciudad de Jerusalén, y desde arriba se puede tener una vista panorámica de la ciudad.
Y dice que estando en esa posición con miras a la ciudad de Jerusalén, dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Ahora, si entramos en contexto, los discípulos quedaron preocupados por la profecía que Jesús les había dicho en anteriores minutos. ¿Cuál era la profecía? Que no va a quedar piedra sobre piedra, que el templo va a ser destruido. Y por eso ellos hicieron esta primera pregunta y dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Hablando de la destrucción del templo. Pero a continuación van a hacer otras preguntas. Y dice aquí, ¿qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? No sé si entendemos la profundidad de estas preguntas que están haciendo los discípulos al Señor Jesús. Número uno, una pregunta que tiene que ver con la destrucción del templo. La descartamos porque ya se cumplió esa profecía en el año 70, pero viene una segunda pregunta muy importante. ¿Cuál es la segunda pregunta? ¿Qué señales o qué señal habrá de tu venida? Recordemos que el Señor Jesús la noche anterior le había dicho a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros y cuando me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. Y él repitió esa verdad de que él vendrá nuevamente y vendrá con otro motivo, ya no con el motivo de ser humillado y ser muerto, ser sacrificado, sino con el motivo de reinar, de gobernar al mundo. Entonces, la pregunta es muy importante, ¿qué señal habrá de tu venida y qué señal habrá del fin del siglo? Bueno, cuando hacemos esta pregunta, de pronto alguna persona que no es cristiana dice, bueno, ya me van a comenzar a hablar para hacerme miedo, para que yo de alguna manera me acerque a la religión, porque así hablan los inconversos, ¿no es cierto? Me va a hacer miedo para que yo me entregue a su religión. Aquí no es cuestión de hacer miedo a nadie, mi querido amigo, mi querida amiga. Aquí lo que queremos en verdad es que usted entienda que Dios tiene un plan, que Dios está en control bajo cualquier situación o circunstancia que pasa en el mundo. Él es el Todopoderoso, Él es el creador y sustentador del universo y por lo tanto Él tiene control de este mundo que es su creación. Y Él va a llevar adelante su plan, va a llevar adelante su proyecto que tiene diseñado desde antes de la fundación del mundo para el hombre. Y miren ustedes, en base a esa pregunta que hacen los discípulos, el Señor va a responder primeramente la segunda pregunta. Dice el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta primera respuesta tiene que ver con las señales de la segunda venida del Señor. Hay que hacer una breve aclaración al respecto. A veces, cuando escuchamos los predicadores hablar de la segunda venida del Señor, mayormente confundimos la segunda venida con lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, estamos hablando que Él viene con poder y gloria, Apocalipsis del capítulo 19, a establecer un gobierno de 1000 años sobre este mundo y donde el Señor será Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es la segunda venida de Cristo. Pero en verdad, antes que se lleve adelante la segunda venida de Cristo, el mundo, mejor dicho, la iglesia, va a experimentar lo que es el arrebatamiento. El Señor vendrá con voz de mando, con voz de arcángel. Los muertos resucitarán incorruptibles
y nosotros seremos transformados. El Señor vendrá hasta las nubes y de las nubes nos arrebata a su presencia. Entonces, ese será el arrebatamiento antes de su segunda venida. Aclarado esto, entonces ya podemos hablar de estas señales que el Señor Jesús menciona aquí en el capítulo 5. Primera cosa, mirad que nadie os engañe. ¿Cómo es posible que hayan engañadores? Mis queridos hermanos, estamos viviendo tiempos donde hay una proliferación de religiones, hay una proliferación de falsos maestros, falsos predicadores que tienen un sinnúmero de filosofías, pero que no están enseñando la palabra de Dios como debe ser enseñada. Y esta es una advertencia para todos, especialmente ahora en este tiempo de pandemia. Nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos escuchando? No todo lo que brilla es oro, dice un refrán, ¿no es cierto? Y tenemos que cuidar eso, que no estemos recibiendo enseñanza de maestros que no están bien fundamentados con la palabra. Entonces, hay que ser cuidadoso y hay que tomar en cuenta esta advertencia del Señor Jesús. Mirad que nadie os engañe. Eso lo dijo Pablo también a los tesalonicenses. Hay que ser cuidadosos porque van a aparecer falsos maestros, falsas doctrinas. Y el hombre va a querer escuchar esas falsas doctrinas, esas filosofías humanas. Entonces, la primera advertencia que hace el Señor, tengamos cuidado y no dejemos que entre a nuestros oídos, ¿no es cierto?, enseñanzas erróneas con relación a la palabra de Dios. Ahora, en el versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Esta es una de las señales que ya la estamos viviendo de mucho tiempo atrás. Yo me recuerdo hace varios años atrás, cuando hubo la guerra del Golfo Pérsico, cuando Estados Unidos, ¿no es cierto?, envió tropas y hubo la guerra por el Golfo Pérsico. Estaban acá en nuestra ciudad, los hermanos Ned y Flora eran los fundadores de nuestra iglesia, y yo he visto la preocupación en el rostro de nuestros hermanos. Estoy hablando de más de 25 años atrás. Entonces ya tenemos muchas señales que hablan de guerras, de rumores de guerras. En verdad, en el mundo ahorita se ha declarado la guerra al terrorismo, ¿no es cierto? Todas las naciones se han puesto de acuerdo y dijeron, no podemos tolerar el terrorismo. Y hay una constante guerra contra el terrorismo. Ahora, estas, aunque parecieran noticias que nada tienen que ver con nuestro país, porque nuestro país aparentemente está en paz, no tiene guerra con nadie, sin embargo, son señales que hay que tomar en cuenta, que Dios está avanzando su plan y que en cualquier momento el arrebatamiento, el rapto de la iglesia puede llevarse a cabo. Por lo tanto, hay que estar preparados. Porque dice, vendrán muchos en mi nombre, oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora, noten acá las otras señales que el Señor nos da, que hablan de que su intervención en los asuntos del hombre y particularmente con relación a la iglesia está próximo a acontecer. Primero, nación contra nación, rumores de guerra. Segundo, dice, y habrá pestes. Y yo no sé si usted ha pensado que esta pandemia, el COVID-19, es una peste. Es una peste que se está llevando a la eternidad a miles y miles de personas. Solamente para que ustedes tengan una idea, hermano, de la seriedad que ha sido para nosotros como familia y como iglesia en Pando el COVID-19.
Pasó a la presencia del Señor mi suegro, pasó a la presencia del Señor mi cuñado y pasó a la presencia del Señor mi hermana. Son 3 miembros cercanos a nuestra familia que han pasado a la presencia del Señor. Gracias a Dios tenemos la esperanza que el Señor los ha llevado a su presencia y nos vamos a reencontrar. Entonces, cuando hablamos de pestes y decimos, bueno, al comienzo, por ejemplo, en diciembre, enero, cuando se hablaba del COVID-19, pero esto es en China, esto es algo muy distante a Bolivia. No creo que llegue a Bolivia esta pandemia. Y miren ustedes, hermanos, ya hacen más de 6 meses, si no me equivoco, más de 5 meses, que Bolivia está enfrentando esta pandemia y que hay muchas personas que han pasado a la eternidad y que hay mucha gente en este momento que está sufriendo de la pandemia y muchos nos estamos recuperando de ella. Pero es una señal visible, es una señal fuerte de que el Señor va a intervenir en los asuntos del hombre y que en cualquier momento el arrebatamiento de la iglesia será una realidad y nos iremos con el Señor para estar con Él para siempre. Habrá pestes. La pandemia del COVID-19 es una peste, el SIDA es una peste. ¿Y qué otras enfermedades más pudiéramos citar, no es cierto? Y dice el Señor, estas son señales de su segunda venida. ¿Y por qué habla de la segunda venida? Es porque todavía el arrebatamiento de la iglesia no había sido revelado. Recién el apóstol Pablo fue el que recibió la revelación del arrebatamiento de la iglesia cuando él dice, he aquí os digo un misterio. Y un misterio es una verdad nunca antes revelada. Entonces el misterio del arrebatamiento de la iglesia fue revelado al apóstol Pablo, primeramente cuando escribe a los Corintios y posteriormente cuando escribe a los tesalonicenses. Y de ahí todos los apóstoles hablan del arrebatamiento de la iglesia. Pero cuando acá los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿cuáles son las señales de tu venida? Él estaba hablando de la segunda venida cuando vendrá a reinar. Recordemos que el arrebatamiento va a ser 7 años antes. Luego del arrebatamiento viene el periodo de tribulación y después de la tribulación el establecimiento del reino milenial del Señor Jesús. Habrá entonces guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, habrá pestes, pero dice acá, y hambre. Habrá hambre en el mundo. Miren, estaba siguiendo las noticias del Brasil y en estos últimos días los expertos en economía dicen que el Brasil en este periodo de pandemia y la proyección para este año 2020 es que el país tenga un freno en su economía de más del 9%, 9.6%. Se va a achicar la economía del Brasil, se está achicando la economía del Brasil. Recordar que es una potencia a nivel mundial, está en el grupo de los 20 países más poderosos del mundo, pero esta economía está sintiendo, ¿no es cierto?, los efectos de la pandemia, como nosotros también en Bolivia. La economía se ha ido al suelo, la economía es algo que está realmente tocando muy hondo en los hogares, en las familias, el desempleo, la falta de ingreso que hay en cada uno de los hogares es alarmante en estos últimos tiempos. Realmente la situación económica, hermanos, tiende siempre a empeorar. No podemos hablar de que va a mejorar la situación económica porque proféticamente el Señor Jesús dijo, va a haber hambre en el mundo. Quizás el rico se va a hacer más rico, pero el pobre va a estar más pobre, mayor necesitado. Y esta es una señal que debe despertar en nosotros el interés, que debe despertar en nosotros el deseo de conocer mejor al Señor y experimentar de parte de Él su provisión en medio de la crisis que estamos enfrentando. Y dice acá, además de pestes, hambres, habrán terremotos en diferentes
lugares del mundo. La semana pasada hubo un terremoto y disculpen que haga referencia al Brasil, pero justamente hubieron algunos estados acá de el Brasil que han sido afectados por un terremoto. Qué grave, ¿verdad? Qué grave. Y en Perú también, cuando uno visita Lima y uno habla con la gente allá en Lima, lo primero que ellos te van a decir: estamos nosotros esperando que llegue un gran terremoto. Hay proyección de que en cualquier momento puede llegar un terremoto fuerte aquí a Lima. Bueno, y no sabemos, ¿verdad? No sabemos, puede llegar un terremoto en Bolivia, puede llegar en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Lo cierto es que es una señal que el Señor ha dicho: habrán pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Terremotos. Qué grave, ¿verdad? Cuando uno hace referencia a terremotos, se acuerda de aquellos terremotos que fueron muy marcantes. ¿No es cierto? Hubo un terremoto acá en Perú que para mí ha sido muy fuerte ver las secuelas del terremoto. Yo pasaba por una ciudad en el norte del Perú y se miraban todavía los escombros que había dejado un terremoto de muchos años atrás. Qué triste, cuántas personas murieron, cuántas personas se quedaron en la miseria a causa del terremoto. Otra señal de que el Señor viene pronto, de que el Señor va a intervenir en los asuntos del hombre y particularmente, vuelvo a decir, con relación a su iglesia. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Y todo esto será principio de dolores. O sea que las guerras, rumores de guerras, o sea que las pestes, o sea que el hambre, la crisis económica, o sea que los terremotos, esto es simplemente el comienzo. Esto es previo al arrebatamiento de la iglesia. ¿Y por qué dice principio de dolores? Porque cuando la iglesia sea arrebatada, entonces el mundo va a vivir su peor época desde su existencia. La iglesia se va al cielo, el Espíritu Santo vuelve con la iglesia al cielo y acá en el mundo comienza a gobernar el anticristo, el inicuo, el hombre de pecado, el instrumento de Satanás. Y en ese tiempo de tribulación, que serán 7 años, el Señor enviará sus juicios apocalípticos, Apocalipsis 6, ¿no es cierto? Y otros capítulos más de allá del último libro de la Biblia, juicios y más juicios sobre el mundo, sobre el trono del anticristo. Y por eso dice la palabra, esto es principio de dolor, porque lo que viene después es catastrófico para el mundo. Llegará el momento en que el ser humano en el tiempo de tribulación se va a esconder, dice, en las cuevas y le va a decir a las peñas y a los montes, caigan sobre nosotros, queremos morir y queremos escondernos de la ira del Dios Todopoderoso, pero la muerte huirá de ellos. Será un tiempo muy duro, muy difícil para el mundo. Ahora, principio de dolores. En la tribulación, los dolores, los sufrimientos, como dice la palabra, tribulación para el mundo. Yo hago una pregunta. En medio de todo esto, de lo que le preguntaron al Señor, ¿dónde entonces puede encontrar el hombre refugio? Ya que lo que está diciendo el Señor Jesús es bastante fuerte, una proliferación de religiones, una amenaza de un país contra otro país, las pestes, enfermedades incurables, ya lo estamos viviendo ahora, los terremotos, todo el principio de dolor. Entonces nos preguntamos, ¿cómo podemos encontrar el refugio o dónde podemos estar seguros para que todo esto que habló el Señor no tenga que afectar al hombre? Y solamente hay una respuesta a esta pregunta. El único refugio, el único que puede guardar, proteger y dar esperanza al hombre es justamente nuestro Señor.
Recuerden ustedes las palabras de él cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante que ofrece Jesús es esa vida de esperanza, es esa vida de paz, es esa vida donde el hombre, que a pesar de tener limitaciones o tener tribulaciones momentáneas acá, sabe que acá en la tierra no está su morada, que su morada eterna está en el cielo con el Señor, porque el Señor Jesucristo ha dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el hombre que confía en Jesús, el hombre que cree en el Señor Jesús, el hombre que entrega su vida a Jesús, solamente en él va a encontrar el refugio, va a encontrar el descanso, va a encontrar el perdón de sus pecados, va a encontrar la vida eterna y va a encontrar el verdadero sentido para la vida. Por lo tanto, yo quiero animar a todos los que están conectados en esta noche. No sé si hay personas acá que todavía no tienen a Cristo en su corazón, pero quiero instarte en este momento a que vengas a Jesús, a que creas en Él de todo corazón, a que le recibas como tu Salvador personal. ¿Saben qué dijo el Señor? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Qué belleza, ¿verdad? El Señor está llamando a nuestra vida, está tocando nuestro corazón. Y el Señor quiere entrar a nuestra vida, hacer morada a través de su Espíritu Santo en nosotros y darnos a nosotros la esperanza eterna. ¿Por qué no vienes a Jesús ahora, mi amigo? ¿Por qué no entregas su vida a Jesús en este momento, mi amiga, usted que me está escuchando? Y usted, mi hermano, que ya creyó en el Señor, usted, mi hermana, que ya ha depositado su fe en el Señor, viva en obediencia, viva en fidelidad al Señor, sabiendo que el Señor viene pronto. Y dice Él: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Imagínense ustedes, el Señor viene para dar premios a aquellos que han sido fieles, a aquellos que han servido durante su vida acá en la tierra. El Señor viene para premiar a todo aquel que le siguió, que le obedeció y que vivió una vida consagrada. Así que, mi hermano, ánimo y sigamos adelante confiando en el Señor, pues el Señor vendrá pronto a llevar a su iglesia. Que Dios te bendiga ricamente, hermano. Amén. Muchas gracias, hermano Pedro, de poder escuchar una vez más el mensaje. Y ya fue la invitación para aquellas personas que no conocen a Cristo como su Salvador. Para dar por terminado este tiempo, ¿qué tal si me acompañas a decir estas nuevas alegres para decirles el himno 83? Nuevas alegres para decir, tengo yo ahora y estas son, que mis pecados son perdonados por Jesús que entrega la gloria, y que también aunque da lugar en la casa celestial para aquellos que quisieran la salvación aceptar. Voces mundanos ya he dejado, no quiero más tan falso placer, más prometieron, más engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi Salvador, al cielo voy por su favor. Él me guía cada día, tu gran amor
noche agradecer al Señor por el tiempo y también a nuestro hermano Pedro por haber compartido la palabra del Señor. Hermano Guillermo Villarruel, por favor, nos puede despedir en oración. Hermano Guillermo, su micrófono, por favor. Nuestro querido Padre, te damos gracias en esta noche por tu bendita palabra que hemos escuchado. Te damos gracias, nuestro Dios, porque todo lo que está escrito en tu palabra va a acontecer y nos llenamos de gozo, de esperanza en esta noche al saber y mirar los acontecimientos que están sucediendo alrededor del mundo. Estas señales nos muestran que pronto oiremos ya aquella voz que nos llamará y saldremos de este mundo al encuentro con nuestro bendito y glorioso Salvador. En esta noche queremos rogar por los que todavía no te conocen. Queremos que tu palabra que hemos escuchado esta noche lleve bendición en aquellos corazones. Tu Espíritu Santo pueda trabajar y convencer de pecado a las personas. Pedimos, Señor, que bendigas este mensaje. Bendice tu palabra en los corazones y despídenos también con tus ricas bendiciones, Padre. Todo lo encomendamos en tus manos, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén.